Y la jueza de la Corte del Distrito Sur de la Florida, Caitlin Williams, suspendió la audiencia de la lectura de sentencia en contra del excontralor Carlos Polis. La diligencia se difirió para el próximo 27 de septiembre. Y ahora mismo estamos ya en contacto con Estefanía Celi, periodista del portal Primicias, para que nos cuente detalles de lo que ha ocurrido. Hubo gran expectativa por esta lectura de la sentencia. Recordamos que habíamos informado que la Fiscalía había pedido 19 años, 7 meses de prisión para el excontralor. Lo que ha dicho la defensa de Carlos Polis es que únicamente se le otorguen 6 años de prisión. Pero no sé si estamos ya en contacto en este momento con Estefanía. Estefanía, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes te saluda, bienvenida. Hola Fausto, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Gracias también. Entendemos ustedes han hecho un seguimiento pormenorizado de esta audiencia, la expectativa que había sobre la lectura de esta sentencia, pero cuéntanos un poco qué ocurrió hoy día. Sabemos que llegó Carlos Polis acompañado de familiares, amigos, gente que lo respaldaba también. ¿Cuál fue el ambiente que se vivió ahí? Solemos verle siempre a Carlos Polis rodeado de sus abogados, incluso con cierta arrogancia, llegando a las audiencias, pero ¿qué es lo que tú nos puedes contar? Sí, claro, Fausto, gracias. Nosotros en Primicias tuvimos en esta ocasión un periodista de allá de Miami quien nos ayudó con la cobertura, que es quien nos envió la información específicamente para esta audiencia. Él lo que nos contó es que, claro, bueno, Carlos Polis en esta ocasión es una situación distinta de la que vivimos durante abril en el juicio, porque él ya no estaba libre, él ya venía detenido desde abril cuando se entregó a la justicia, cuando fue declarado culpable. Entonces, él se presentó con un semblante totalmente distinto. Nos contaba Marcos Medina, que es el periodista que trabajó esta cobertura para Primicias, que se lo veía bastante delgado. Y una cosa que nos llamó mucho la atención es que este tiempo en la cárcel le han hecho probablemente afeitarse su clásico bigote, que es el más conocido aquí en Ecuador. Y también estaba con el pelo bastante corto. Ustedes recordarán que tenía el pelo él más bien larguito. Entonces es un semblante muy, muy distinto. Y lo que nos contaban también sobre esta cobertura en específico es que, a diferencia de en los días anteriores durante el juicio que él venía con su familia, en esta ocasión, claro, él ya está bajo la custodia de los U.S. Marshals, es decir, de las autoridades de las prisiones de los Estados Unidos. Entonces no le dejaron ni siquiera acercarse a saludar con su familia. Es más, en la primera fila de detrás de él, donde se ubican sus familiares, no dejaron que se siente nadie. Entonces un agente de los U.S. Marshals se sentó ahí en la primera fila y la familia estaba desde la segunda fila para atrás en el lado de Carlos Polis. Entonces esta es una situación bastante distinta. Él no pudo saludarlos ni nada, solo había lanzado un beso al aire hacia su familia y esa fue la única reacción que tuvo. Ahora bien, y hablábamos precisamente de todo lo que ocurre alrededor de esta sentencia, pero siempre ha sido motivo para llamar la atención los montos que se manejan. De acuerdo a la investigación de Estados Unidos, se hablaba de alrededor de $14 millones. Posteriormente, se hablaba de una fianza de $14 millones. Y después se dio una cifra de 16 millones porque había la hipótesis de que se habían encontrado otros bienes. ¿Qué se sabe respecto de los montos que se manejan en este caso de lavado? Claro, la acusación de la Fiscalía hace alusión a exactamente 16.2 millones de dólares, que es lo que ellos dicen se habría lavado en los Estados Unidos. No es necesariamente lo que él recibió de soborno, sino solo lo que la Fiscalía logró probar en el juicio que se lavó dentro de los Estados Unidos. Esos son los 16.2 millones, pero en cambio la defensa del señor Polis dice que fueron solo 10 millones de dólares. Entonces, en esa diferencia entre los montos de lo que dice el uno y de lo que dice el otro, la que tiene que mediar es la jueza, porque depende de cuál sea el monto que acepte la jueza para que también se ponga mayor o menor pena. En los Estados Unidos el establecimiento de la pena depende bastante de cuál es el monto del agravio de acuerdo al delito. Entonces, por eso es que justamente la defensa del señor Polis está pidiendo que se establezca un monto más bajo, porque esto significaría también menor pena. Recordemos que ellos están pidiendo una máxima de 6 años, mientras que la Fiscalía pide una máxima de 19 años y 7 meses de cárcel para el señor Polis.
De acuerdo. Ahora, ¿qué ocurre con el hijo, con John Pollitt? Porque una de las razones que se esgrimía hoy en la mañana era que esperaban hasta el 27 para hacer una sola lectura de las sentencias, tomando en cuenta que en el caso de John Pollitt enfrenta los mismos cargos. ¿Ha establecido la Fiscalía en Estados Unidos un monto lavado por parte de John Pollitt por separado o se está hablando ya de un solo monto? No, lo de John Pollitt es un nuevo caso. Lo que anunciaron hoy ellos es que van a recién comenzar un proceso penal en contra de él. De hecho, nosotros ya publicamos hace unos minutos en Primicias porque ya el proceso está abierto en el sistema, en el PACER, que es como el SATG, pero en los Estados Unidos. Pero todavía nada es público, es decir, recién hay una acusación, estos son los primeros pasos y después tendrá que venir toda una investigación y es todo un proceso penal distinto. No es que a él se le va a acusar dentro del mismo proceso de Carlos Pollitt, será todo un proceso distinto en el que tendrán que presentar nuevas pruebas. Si es que él se declara culpable o no culpable, pues habrá que ver si es que efectivamente se llega a un juicio y también habrá que ver cómo efectivamente si es que logra avanzar este proceso en contra de John Pollitt, porque recordemos que él no está en los Estados Unidos. Según lo que se dijo durante el juicio, él está en Europa, él tiene un departamento en España que salió también durante las investigaciones del juicio y ellos también por parte de Carlos Pollitt tienen pasaporte italiano, ellos tienen nacionalidad italiana. Entonces ellos pueden estar residiendo, cualquiera de los hijos de Carlos Pollitt puede estar residiendo en la Unión Europea sin ningún problema y habría que ver cuáles son las técnicas que utiliza la Fiscalía, si es que buscará, por ejemplo, una extradición de John Pollitt o cuál es el proceso, y ya esto será totalmente distinto. Y sí, lo que tú mencionabas, me olvidé sobre lo de las propiedades. Claro, en el caso de John Pollitt es lo más importante porque él es el que está acusado de ser el que efectivamente lavó el dinero a nombre de su padre a través de la compra y venta de bienes inmuebles en zonas lujosas de Miami, incluso la compra de algunos bienes como casas, mansiones, la remodelación, y eso más hacían que la plata rinda y las vendían más caras. Claro, evidentemente ahí estábamos frente a lo que se ha establecido allá como una conspiración para el lavado de dinero. De esta forma y con estos elementos, y me refiero nada más a una apreciación periodística, prácticamente la suerte de John Pollitt sería seguir un poco el mismo camino de su papá. Sí, claro, pero como te decía, como él no está en los Estados Unidos, es un poquito más difícil y ahí habría que ver qué mecanismos logra activar la Fiscalía de los Estados Unidos para poder procesarlo. Yo no sé, la verdad, no sé si es que para este tipo de delitos es necesario que ellos estén presentes enfrentando el juicio, porque hemos visto otros casos de ecuatorianos o relacionados con corrupción ecuatoriana que no pueden avanzar porque justamente no están detenidas las personas. Ahora bien, dentro de esta trama y para terminar, Estefanía, creo que es importante también establecer todo el contexto de lo que ha ocurrido en cuanto al lavado de dinero de Carlos Pollitt, de acuerdo a las determinaciones de Fiscalía en Estados Unidos. Y esto tiene que ver básicamente con el tiempo que casualmente estuvo él en calidad de Contralor General del Estado en Ecuador. Claro, él estuvo 10 años y lo que se ha demostrado durante el juicio es justamente esa mano que él tenía para poder guardarse o modificar los informes de Contraloría, los exámenes especiales y la emisión de tanto glosas como responsabilidades penales. O desvanecimiento de las mismas. Claro, y además ver cómo a su vez él lo hacía, pero tampoco firmaba nada. Entonces, una de las cosas que mostró allá la Fiscalía, que para allá en los Estados Unidos era muy sorprendente, es que él no tenía ningún documento que diga ya archives esta glosa y que tenga efectivamente su firma. Todos eran personas que estaban bajo su mando las que asumían esas responsabilidades. Entonces, se puede decir que él en eso fue bastante hábil, no tenía ningún documento que lo vincule directamente, pero para eso estuvieron los testimonios. Entonces estuvo el testimonio de José Conceizao Santos de Odebrecht, quien dijo y admitió: yo le di el dinero en efectivo, yo le pregunté qué hacía con esa cantidad de dinero.
en efectivo, y él me dijo que tenía un hijo que trabajaba en los bancos y que él se encargaba de desaparecer el dinero. Entonces ahí es como todas las cosas fueron cuadrando y por eso vemos que eso es lo que logró que el jurado se convenza y lo declare culpable y que ahora estemos solo a la espera de la sentencia. Una cosita más que sobre este caso creo que vale recordar es que él pidió también una fianza para estar libre hasta que se determine su sentencia, pero la jueza no lo admitió. Y esto es justo porque los 14 millones que él había puesto de fianza en 2022 son los mismos que quería utilizar ahora para esta segunda fianza. Y en esto ya la jueza no dio su brazo a torcer. Es por eso que él sigue detenido en una facilidad del Buró de Prisiones de los Estados Unidos, ahí en Miami, esperando su sentencia. Y después habrá que ver a qué cárcel efectivamente le asignan. Increíble cómo manejan los millones de dólares. Y con esto cierro, Estefanía. Aparte de Odebrecht, que creo que es importante y ha sido determinante el testimonio allí, los detalles con los cuales se hablaba de este pago de sobornos. Hay otras empresas contratistas, proveedoras del Estado ecuatoriano que aportaron esta investigación, porque la que más suena es Odebrecht, pero hay otras. Claro, Odebrecht por el monto, ¿no? Porque fue un monto súper millonario, porque fueron muchos años, era una empresa que además movía mucho dinero aquí en el Ecuador, entonces digamos... Era la contratista estrella. Corresponde el monto de los contratos con el monto de los sobornos, pero los otros dos esquemas en los que él salió salpicado durante el juicio, el uno es el de Diego Sánchez, este empresario de los reaseguros, quien aseguró haberle pagado a él $510,000 a través de su hijo John Pollitt, quien también aseguró haberle pagado al exministro José Serrano también un monto de sobornos que no especificó, y también a el actual alcalde de Milagro y ex superintendente de bancos Pedro Solines. Y un segundo esquema también relacionado con seguros, porque ahí es que se puede ver que Carlos Pollitt estaba bastante metido en este tema de los seguros y los reaseguros. Es el que dijo el expresidente de Seguros Sucre, Juan Rivas Domenech. Él dijo que también llegó a sus oídos que Pollitt había recibido una coima de $400,000 relacionada con el reaseguro de Coca-Cola Sinclair, la central hidroeléctrica que para ese entonces recién se estaba inaugurando en el correísmo en 2016, si no me equivoco. Increíble todo lo que puede desencadenarse de esta sentencia también, evidentemente todo lo que ha salido hasta ahora. Estefanía, gracias nuevamente. Importante la cobertura que han hecho desde el portal Primicias y vamos seguramente a seguir de cerca esperando también cuál será la decisión el próximo 27 de septiembre. Estefanía, gracias nuevamente. Gracias a ti, Fausto, y saludos a todos. Saludos también, Estefanía Celi, periodista del portal Primicias, hablando sobre el caso de Pollitt. Se aplaza la lectura de la sentencia para el próximo 27 de septiembre. Algunos detalles importantes que nos ha dado Estefanía a propósito de esta cobertura muy rigurosa que se ha hecho desde el portal Primicias sobre la sentencia de Carlos Pollitt. $16.2 millones se calcula que fueron lavados en Estados Unidos por parte del excontralor general del Estado en Ecuador, el excontralor 100/100. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Usted está escuchando Notimundo.